Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde conocemos más sobre audio, conociendo en realidad sobre la música, y en realidad es bastante interesante poder nosotros tener, digamos, que aprender bastante sobre la ecualización, los conceptos esenciales. En el video anterior hablaba sobre un tema muy importante, el equilibrio de frecuencias, que era la primera parte. Esta es la segunda parte, equilibrio de frecuencias. Y bueno, quiero invitarte ante todo que te suscribas, actives la campana para que estés, digamos, pendiente. En cuanto suba un video te esté llegando la notificación para que estés al tanto. Active la campana para que de este modo puedas ser uno de los primeros en enterarte de qué video estamos subiendo. Muy aparte de ello, queremos pedirte que le des manito arriba, un like, y también nos dejes un comentario para nosotros de este modo continuar con los videos dándoles a conocer sobre sonido. En esta parte vamos a hablar sobre el equilibrio de frecuencias, segunda parte. Ante todo, vamos con el intro. Perfecto, ahora sí hablemos sobre el equilibrio de la frecuencia, segunda parte. Hablemos del High Pass Filter. En un ejemplo te voy a hacer. En el video anterior habrán notado que ya tenía unos ecualizadores que había insertado, digamos, en este proyecto, pero sin embargo lo he tenido que retirar porque estaba usando el Fab Filter Pro Q2. Pero sin embargo he tenido que actualizar a la siguiente versión, que estamos hablando del Fab Filter Pro Q3, este ecualizador. En un siguiente video te voy a mostrar cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos, o cuáles son las novedades que tenemos sobre este nuevo ecualizador. Pero vayamos ahora con este ecualizador que tengo aquí, el Fab Filter Pro Q3, y vayamos a poner un High Pass Filter o un filtro pasa alto. Voy a mostrarles ahora, en la cual voy a usar, digamos, en este ejemplo, voy a usar un High Pass Filter, donde ustedes, digamos, voy a ponerle más o menos aquí por los 30. Y voy a usar también otro ecualizador. Voy a hablar de la misma compañía. También. Pero quiero que notemos aquí algo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros? Ya. Ya. Muy bien. Tengo aquí dos ecualizadores que pertenecen a la misma compañía de Fab Filter Pro Q3, que también lo puedes usar en otros, con otros, digamos, plugins que hay, o por los que traen en defecto, digamos, Pro Tools, su ecualizador de 7 bandas. Estamos usando un High Pass Filter en el mismo canal, digamos, este es el proyecto. Ambos tienen, digamos, un High Pass Filter. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos notando aquí que la curva es mucho más gradual. En cambio aquí es mucho más pronunciada. Te hablaba de este tipo de, digamos, High Pass Filter que estamos usando, y cuál es mejor usar. El concepto que tenemos a medida que vamos haciendo música, poco a poco vamos a entender de que en realidad lo más recomendable usar es un corte gradual. Que tenga un corte gradual, y hablamos de este tipo de High Pass Filter. Estamos usando aquí, digamos, está en un 30 Hz, y aquí también estamos en 30 Hz, puede ser aquí, ¿no? Ya 30 Hz, el punto es el mismo, pero sin embargo aquí el corte es más gradual. Aquí el corte es más gradual, y por lo tanto te decía que esto nos conviene hacerlo aquí. Voy a usar ahora, digamos, otros. Voy a poner otro High Pass para otro ecualizador, perdón, para poder mostrarles la diferencia y conocer nosotros de este modo qué tipo de ecualizador es mejor, o qué tipo de, digamos, vamos a usar, y cuál se amolda mejor a nuestras necesidades. Y justamente por ello ahora voy a usar un ecualizador tipo shelving. ¿Se acuerdan que el tipo shelving, digamos, voy a crear el punto, y el tipo shelving es esta? Ya voy a crear, para darnos cuenta más o menos, sobre los 100 voy a crear un punto, y sobre eso voy a crear un shelving. Y lo mismo aquí voy a hacer. Sobre los 100 voy a crear un punto, y más o menos aquí otro tipo de shelving. Vamos a anotar aquí, y más o menos quiero, para mostrarte a manera del ejemplo,
es esto. Ahora estoy usando un ecualizador tipo Shelving, ambos para darle realces, digamos, a las frecuencias bajas que requiero, digamos, en algunos casos podría necesitar este tipo de ecualización, pero sin embargo, ¿cuál es más recomendable? Debemos darnos cuenta de que aquí el ecualizador tipo Shelving estoy dándole una ganancia de 5 decibeles, ¿ya? Más o menos le estoy dando, voy a ponerlo en la misma frecuencia, voy a poner a unos 50 y 60, ¿ya? Y aquí mismo también voy a usar uno tipo Shelving de unos 60 también. Pero la diferencia aquí es la siguiente. Dense cuenta, en la parte izquierda, en el ecualizador de la parte izquierda, estamos notando que tiene promedio de 6 decibeles de ganancia, ¿ya? Voy a incrementarle un poco o 5. Para darnos cuenta. Tiene 5 decibeles de ganancia, sin embargo aquí tenemos 14 decibeles de ganancia. ¿Cuál es mejor? En realidad, aquí también vamos con este ejemplo a lo anterior. Debemos usar siempre un tipo de ecualizador más sutil, que sea más sutil, porque si queremos tener una ecualización bastante, digamos, modificada en graves, todo, debemos hacerlo desde la grabación. Por eso te decía, la ecualización no va a corregir una mala grabación. Lo mejor es hacer una grabación tal como tú quieres, como digamos como técnico de sonido o ingeniero de sonido. Tú vas a tener que tener el concepto necesario de qué tipo de producción estás haciendo y de acuerdo a ello es como vas a incrementar o digamos disminuir los decibeles que se va a dar. En este caso, en este ecualizador del lado derecho le estoy dando 14 decibeles de ganancia, sin embargo en el ecualizador del lado izquierdo, siendo ambos del mismo ecualizador de la misma compañía, estoy dándole una ganancia de 5 decibeles. ¿Cuál sería más factible poder usar? Yo recomiendo que se use siempre el ecualizador donde das menos ganancia, porque siempre el aumento debe ser más suave. Siempre debe ser más suave el aumento cuando nosotros estemos ecualizando. Esto ya es una exageración digamos, a no ser que queramos unos efectos completamente distorsionantes, y yo creo que no se usa tanto eso. Por lo tanto, el tipo de ecualizador que vas a usar va a ser de manera más sutil o de manera más gradual. Este tipo de ecualizador. Vayamos a otro ejemplo. Voy a insertar aquí también, de la misma compañía, voy a insertar plugin. Digamos, tengo por aquí, voy a insertar otro ecualizador. Tengo dos ecualizadores. Voy a activar. Aquí tengo el primer ecualizador y el segundo ecualizador. Vamos a ver en este tercer ejemplo, para que ustedes puedan notar. Esto lo voy a poner por aquí para darnos cuenta. En la parte superior también tenemos de dos en dos, estoy mostrándoles. Hemos usado en primer lugar, estos dos primeros de arriba ha sido el tipo de ecualización del High Pass Filter. En la segunda tipo de ecualización hemos usado el concepto, el Shelving, o filtros de Shelving. Y ahora vamos a usar también el ancho de banda o campana gradual. Otros tienen esa denominación de llamar la campana o el ancho de banda o el factor Q, le decimos algunos. Vayamos a usar, por ejemplo, aquí voy a poner más o menos en este punto, donde voy a incrementarle unos 2 decibeles, promedio de 2 decibeles en 196. Y lo mismo voy a hacer aquí, en esta frecuencia, más o menos, pero voy a incrementarle unos 10 decibeles. Aquí estamos, 10 decibeles. Y muy aparte, el corte va a ser más, digamos, la campana va a ser más angosta, o también llamado filtro de peine. Vamos a usar este tipo. Tenemos dos tipos de ecualizaciones. Estamos, digamos, nosotros añadiendo 2 decibeles en este ecualizador del lado izquierdo, 2 decibeles más o menos en 196 Hz. Sin embargo, voy a ponerle que sea en el mismo, que sea promedio 300 Hz, le estoy incrementando promedio de 2 decibeles. Sin embargo, aquí en 300 más o menos estoy incrementando 10 decibeles. ¿Qué tipo de ecualización crees que sea mucho mejor? La pregunta, y creo que con los conceptos anteriores que les he mostrado, es esta, del lado izquierdo. Debemos usar este tipo de ecualización. ¿Por qué? Porque exagerar en una ecualización estamos dañando muchísimo. Ahora, una cosa muy importante, y esto les he hablado en otros videos anteriores. Cuando nosotros hacemos una ecualización o hacemos una mezcla, debemos hacerlo en volumen moderado, bajo. Aparentemente nuestro oído
cuando nosotros incrementamos el volumen de de nuestros monitores, pues a cuanto más volumen vamos a sentirlo mucho mejor. El oído cree que un sonido más alto cree que es mejor, pero no es así. Entonces debemos siempre mezclar, editar, nosotros a la hora de editar y mezclar, masterizar, hacerlo a un volumen bastante gradual. Luego cuando tú ya estés seguro de cómo ha quedado, pues incrementa ese volumen y vas a notar que ahí es la diferencia. Pero sin embargo, cuando tú mezclas a un volumen alto, luego tu oído, como te digo, va a creer que está muy bien, y cuando bajas te vas a dar cuenta de lo mal que has hecho en la ecualización. Vayamos a ver un repaso de lo que estamos haciendo. En la primera parte, estos dos voy a desactivarlo. Estos, ya. Esto. Y esto. Tenemos aquí dos tipos, perdón, esto voy a... Aquí tenemos dos tipos de ecualizadores. En este caso estamos usando el High Pass Filter o filtro pass alto. En este caso usamos ecualizador del lado derecho al lado izquierdo. ¿Cuál es mejor recomendable o lo más recomendable para nosotros poder usar cuando hacemos una ecualización? A no ser que sea efectos especiales que tú estés generando, lo más recomendable para usar en una mezcla es el del lado izquierdo. Que el corte sea de forma gradual. Estamos haciendo la misma ecualización, pero de dos maneras diferentes. Estamos usando el High Pass Filter, aquí con un corte de 6 decibeles por octava. Sin embargo, aquí estamos usando un High Pass Filter de 30 decibeles por octava. Lo recomendable es usar, donde el corte sea bastante gradual. Eso va a ser mucho mejor para que tu música suene mucho mejor cuando usamos en el High Pass Filter. Ahora voy a desactivar estos dos para seguir con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí el primer ecualizador y este es el segundo ecualizador. En este caso, en el primer ecualizador, en el ecualizador del lado izquierdo, estamos usando también una ecualización de la empresa o de la compañía de FabFilter, en este caso el Pro Q3. Y de igual modo en el lado derecho estamos usando un ecualizador también perteneciente a la misma compañía, FabFilter, el ecualizador Pro Q3. Pero sin embargo, la diferencia entre ambos, estamos usando el ecualizador tipo shelving, un filtro tipo shelving, y lo que estamos haciendo ambos, en ambas, estamos más o menos en 60 Hz en ambos, pero sin embargo en el ecualizador del lado izquierdo tenemos una ganancia de 14 decibeles. 14 decibeles, si esto lo pongo aquí, va a ser más pronunciado. Estamos usando una ganancia de 14 decibeles. Aquí podemos notar que son 14 decibeles. Voy a activar aquí, también nos vamos a dar cuenta de que efectivamente le hemos dado una ganancia de 14 decibeles. Sin embargo, en el ecualizador del lado derecho estamos usando, el mismo tipo de ecualizador, el filtro shelving, pero con una ganancia de 5 decibeles en el mismo punto que 60 Hz. ¿Qué tipo es mejor? ¿Cuál es mejor? A la hora de nosotros mezclar, el tipo de ecualización debe ser más gradual, sutil, te decía. Cuanto más incrementamos el volumen, aparentemente nosotros vamos a tener, o nuestro oído va a tener la sensación de que eso suena mejor. Por eso es mejor mezclar a volumen moderado y aparte con ganancias, en frecuencias o decibeles que le vamos a dar a ciertas frecuencias, pues que debe ser gradual de forma sutil. Es por eso que recomiendo, en este caso debe ser el lado derecho, este ecualizador de aquí, este tipo de ecualización debe ser mejor que esta. Lo recomendable es usar este tipo de ecualización. Vayamos ahora al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo voy a desactivar también estos, voy a activar este primer plugin y este es el segundo plugin, pertenecientes también ambos a la misma compañía de FabFilter. Estamos usando en este caso un corte, estamos usando una campana, en este caso bastante pronunciado, y aquí un filtro de peine o una campana bastante, corta. Y lo que estamos haciendo en ambos casos, en el lado izquierdo tenemos más o menos en los 300 Hz una ganancia de 2 decibeles. En el ecualizador del lado derecho estamos utilizando en los 300 Hz también, pero una ganancia de 10 decibeles. ¿Cuál es mejor usar? Lo recomendable que debemos hacer siempre es empezar, si tú estás empezando en la mezcla, pues que tus, ganancias sean siempre
de forma gradual, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una ganancia de 2 decibeles. Esta es mucho mejor, aunque la campana está un poco más ancha. Digamos, no vamos a interrumpir muchas frecuencias. Pero, sin embargo, aquí tenemos un ecualizador, digamos, donde la campana, el ancho, es bastante corta. Y le estamos dando una ganancia bastante pronunciada de 10 decibeles promedio. Estamos dándole aquí. Y esto no es tan recomendable usar a la hora de hacer la mezcla. Por lo tanto, claro que hay casos en los que tú vas a tener que hacerlo ya, pero esto con la práctica vas a tener que, cuando escuches una música, de pronto escuchas que tal frecuencia, digamos, en una cierta frecuencia está, digamos, creando una sobreposición de frecuencias, o digamos, esa frecuencia no debe ir, y entonces al restarle de forma con un filtro de peine, pues eso sí va a ser recomendable. Pero sin embargo, si estás empezando en la mezcla, te recomiendo este ecualizador del lado izquierdo, donde las ganancias sean de forma gradual, algo sutil. De este modo vas a poder tener una ecualización mucho mejor. Al ecualizar, también debemos ver el nivel de audio. Por ejemplo, aquí. Tengo, no está chocando los picos. Pero sin embargo, digamos que aquí voy a incrementar un poco más o menos unos 27 decibeles. ¿Ya? Y notamos aquí el pico, aquí ya está cortando, digamos, estamos sobrepasando el nivel o el umbral, y de este modo estamos dañando nuestra mezcla. Por lo cual siempre es bueno usar también las ganancias que tiene, digamos, cada ecualizador. En el FAB Filter tenemos aquí en la parte inferior. Al desplazarnos, al poner el mouse ahí, vamos a ver que nosotros estamos viendo el nivel de salida. Podemos restarle también el paneo si es que lo gustamos hacer. Le restamos, y aquí también podemos restarle si deseamos. Entonces, de ese modo, la primera parte es el ecualizador, el paneo. El círculo pequeño es la ganancia. Esto es el concepto que tengo sobre equilibrio de frecuencias. Ya sabes, en un high pass filter, en un shelving, o digamos en una campana o ancho de banda, vas a poder usar de forma gradual. Es el concepto que te doy para que puedas iniciar en tu mezcla, que siempre debe ser de forma gradual. Espero que el video te haya sido bastante útil. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No te olvides suscribirte, activar la campana y compartir el video. Dale manito arriba. Un gran abrazo.